Hola a todos desde RRS Race Room Spain y tenemos otra nueva ronda de esta Open Series, quinta ronda ya en el circuito de Zandvoort. En esta ocasión tenemos la variante Nacional y empezamos. Bueno, pues como bien decíamos, en esta ocasión, quinta ronda ya, 3 minutitos para que finalice la sesión de práctica. Y yo creo que nos vamos a hacer un breve repaso a la clasificación de pilotos, la cual está bastante interesante y debido a que hay mucha participación y hay todavía muchas posiciones por decidir. Bueno, tenemos por aquí la tabla de clasificación. Tenemos a un Pavel Mukonin que está liderando este campeonato, esta Open Series monomarca con los McLaren GT3. Denis de Marco, que ha faltado en alguna ronda y está ahí en segunda posición. David Valiente haciendo un muy buen campeonato, el primer piloto español situado en P3. Y a muy pocos puntos estamos viendo al piloto de balas, William Berera, el piloto italiano. Juan Crespo también haciendo un grandísimo campeonato, piloto de Platypus RT. Luciano Merlino, otro piloto italiano de balas en P6. Carlos Barra, el piloto portugués de Plating, lo tenemos situado ahí en esa P7. En estas posiciones está muy ajustada la tabla y bueno, se decidirán en las próximas rondas, en esta ronda y en la siguiente, el campeonato. Egor Sanin ahí en octavo lugar. Tenemos a Antonio Merino muy bien posicionado en P9 y a un Diurka Sujar que cierra ese top 10 de la tabla de clasificación por pilotos, la clasificación general del campeonato de la Open Series. Bueno, volvamos al directo, donde ya tenemos los tiempos de referencia. Hay Denis de Marco situándose en 1.10.7, el único piloto que ha bajado del 1.11. Y bueno, antes de nada, saludar a todos los que estén por el chat de YouTube y por el chat de Twitch. Animamos a la gente que escriban lo que quieran. Tenemos aquí a Domenico Perrupato dándole ánimos al equipo, a la escuadra italiana Balas, la cual está haciendo un gran campeonato, los pilotos de Balas. Ahí tenemos a Beppe Casadio, piloto y organizador de la comunidad Balas Racing Team. Joel Carballeira aparece ahora en pantalla. Vamos a probar todas las cámaras, que vaya bien. Y tenemos la cámara aérea. Recordar, Open Series Ronda 5, organizado por RRS Race Room Spain, y en esta ocasión tenemos Zandvoort. No es el trazado Zandvoort GP que todos conocemos, el circuito de Zandvoort. En esta ocasión es una variante que no se usa tanto, pero es muy divertida, la variante Nacional, la cual, bueno, es un poco más corta, pero va a ser bastante interesante de ver a lo largo de la carrera de 40 minutos. Recordar que tenemos una carrerita de 40 minutos. Ahora acaba de terminar la sesión de práctica y tendremos la sesión de clasificación, la cual son 15 minutos. Vamos a ir viendo cómo van saliendo todos los pilotos, porque voy a poner
este plano. Bueno, pues ahí tenemos la escuadra italiana Balas liderando esta sesión clasificatoria. Han salido 3 primeros pilotos, son de la skin de Balas, ahí se pueden reconocer fácilmente por esa skin gris que están llevando. Aquí el circuito original continúa recto hacia la izquierda y bueno, y ahí vemos cómo se mete en esta curva bastante cerrada, que enlaza con casi ya el tercer sector de la variante GP. Podemos verlo en el track map, donde bueno, vemos que el trazado es un poco diferente al circuito GP, al Gran Premio. Ya están preparándose todos los pilotos. Cuando nos vamos a ir, están ya preparándose todos los pilotos y saludamos a nuestro compañero en cabina. Esta noche tenemos aquí a Modes Games. ¿Qué tal, Modes? Hola, buenas noches. Muy bien, conectándome apenas. Bueno, pues ya tenemos por aquí en esa vuelta cronometrada a Denis de Marco liderando. Tenemos primero los 3 primeros McLaren GT3, la escuadra italiana Balas, me parece que es Gianpietro Vianieri, William Berera y Denis de Marco. Bueno, pues vamos a tener una primera referencia, un Denis de Marco que viene muy fuerte en este campeonato. Intenta acercarse ahí en la clasificación general a Pavel Mukoni, el cual está liderando, y bueno, vamos a tener en este trazado de Zandvoort una batalla interesante por esa primera posición en el campeonato. Luego hemos visto la tabla de clasificación muy reñida en muchas posiciones. La verdad es que la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima posición están bastante reñidas. Tenemos ahí a un David Valiente en muy buena posición, a un Juan Crespo, piloto español, también me parece que era en quinta posición. Y nada, ya tenemos los primeros tiempos de la tabla de la sesión clasificatoria para esta carrera, para esta quinta ronda de la Open Series. Tenemos tiempo referencia de Denis de Marco, que ha bajado del 1.11. Tenemos ese 1.10.7, exactamente igual el mismo tiempo que había marcado la sesión de práctica. Y bueno, en 1.11 estoy viendo desde el P2 Gianpietro Vianieri, Pavel Mukoni también ha marcado 1.11 para Antonio Merino, muy buen tiempo. Antonio Marchena, Tomás Marchena también, perdón. Roberto Gil también ha marcado 1.11 también para Carlos Barros. Pau Lasá 1.11, BP Casadio ya se pasa a 1.12, perdón, Pau Lasá 1.12.0. Bueno, pues tiempos muy pegados, muy semejantes los unos a los otros, y un circuito de 1 minuto y poco, yo creo que tampoco hay grandes diferencias. Ahí tenemos puesta el track map para ver las posiciones por donde se encuentra cada piloto. Estamos viendo que están tomando distancias con el piloto de delante para no obstaculizarse y tener pista libre. ¿Has rodado tú en este circuito, Modes, alguna vez? En Zandvoort National, no es la variante GP, es la variante National, es un poco más corta, pero no sé si la... Pues he rodado apenas hace media hora. Ah, vale, que te mola entrar antes, ¿no? Para testearlo. Exacto, para ver. Y he de decir que en este circuito, con la combinación con este coche, se disfruta muchísimo, me ha gustado mucho. Sí, lo hemos comentado alguna vez, que la verdad es que un McLaren GT3 que se desvirtúa un poco cuando en un campeonato de la categoría GT3 se elige, porque bueno, el McLaren no es de los más competitivos en su categoría y realmente lo eligen poquísimos pilotos. Me parece muy buena idea también por parte de la organización haber hecho un monomarca en esta ocasión para disfrutar de este coche
el cual casi nadie se lo elegiría, así ya os digo, un campeonato GT3 no es tan competitivo. Y en esta ocasión tenemos el placer de disfrutar desde cabina, desde la retransmisión, desde el sofá o desde el cockpit de este maravilloso McLaren GT3, que es una delicia, aerodinámicamente es espectacular. Y como bien dice Modes, que en este circuito le pega bastante, ¿no? Es un combo bastante apetecible. Y nada, y lo disfrutaremos en estos 40 minutos de carrera. Los pilotos notas muy bien las curvas, el aplome, no va el coche nada suelto, aunque se mueva el coche, pero lo notas muy firme, y creo que los pilotos van a disfrutar un montón. Aquí tengo, no sé qué, algún problema por el que no me acaba de dejar abrir Red Bull, y estoy intentando solucionarlo, pero no sé qué pasa. Me parece que esta semana creo que ha habido pequeñas actualizaciones. Sí, Normalmente esas bastante. pequeñas actualizaciones, sí, yo diría que casi todos los días, no sé, 3-4 días ha habido pequeñas actualizaciones. Yo diría que son actualizaciones para corregir posibles errores y tal. A ver, Bueno, hoy nos han puesto un coche nuevo, aquello que decimos, que Red Bull siempre está en movimiento. Y sí, pues ni me he enterado, tío. Pues nos han puesto un cochecito con el reto este Cupra. Viene un VTCR, pues que es nuevo, vamos. Y la verdad es que lo he estado probando y me ha parecido que está súper bien hecho este coche, ¿eh? Está, no sé si decir que un paso por encima de los demás, pero se nota muy, muy guapo ese coche. Pues habrá que probarlo y ya haremos alguna onboard aquí en el canal para que la gente lo disfrute. También recordar que Modes Games tiene en la plataforma YouTube también su propio canal. Animamos a la gente que pase por el canal, vea cualquier retransmisión de las que hace. La verdad es que es muy, muy divertida todas las retransmisiones, ya que le pega a bastantes simuladores. Y bueno, a mí personalmente me molan bastante tus comentarios. Tenemos por aquí bastante activo el chat de YouTube. Recordad que estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube. Tomás Marchena nos saluda, Enrique Muñoz, un saludo para Enrique. Bauer nos comenta por el chat de Twitch que YouTube tiene como 15 segundos de retraso con respecto a Twitch. La verdad es que Twitch, yo creo que la compresión que hace del vídeo es bastante mejor que la de YouTube también. Sí. Alejandro Tomeno, pero en directo, a mí personalmente en la tablet y en el móvil no me funciona bien Twitch, no sé por qué. Tenemos por aquí también a Alejandro Tomeno. Venga, mucha suerte, chavales, a darlo todo. Y bueno, Esteban Racer también. Nada, pues bastante activo de momento el chat, esperando esta carrerita de 40 minutos. Vámonos con esos tiempos, que Denis de Marco ha bajado al 1.10.5. Venieri, el compatriota y compañero de equipo, se sitúa a poquísimo tiempo, a 7 décimas, con ese 1.11.2. 1.11.2 también para Pavel Muconi, el cual está ahí en ese tiempo de cabeza. Pau Alasá, el primer piloto español en esta tabla de clasificación, tiene un 1.11.5, sí, 1.11.5 en cuarta posición. Momento muy bien situado, a ver si no le mejoran ese tiempo. William Berera tenemos ahora mismo en cámara, pasando por esa primera curva, y tiene 1.11.6. Antonio Merino también muy bien situado en esa P6, Jaime Dordio, Carlos Barros, Tomás Marchena y Roberto Gil, que cierra ese top 10 pilotos en la tabla de clasificación, los 10 mejores tiempos. Y bueno, Fran Bullón, que acaba de mejorar su tiempo de vuelta, 1.12.4. Massimo Mascheroni, piloto de balas. De balas tenemos a Denis de Marco, Gianpietro Venieri, William Berera, Massimo Mascheroni, Pepe Casadio, Antonio Almiento, Luciano Merlino. Bueno, bastante participación por el equipo, parte del equipo de la escuadra italiana, como estábamos diciendo antes, el equipo Balas Racing Team. Y
parece un España-Italia. Se ha colado por aquí 2 portugueses y un ruso, como es Pavel Mukoni. Sí, ruso. Y bueno, Pau Olasa, que parece que viene mejorando ese tiempo. Efectivamente, consigue... Bueno, se mantiene esa cuarta posición. No, le había mejorado a Antonio Merino, se había colocado en tercera posición, en cuarta posición, y ahora Pau Olasa le ha vuelto a mejorar, a arrebatar ese cuarto puesto. A milésimas de distancia a Pau Olasa y Antonio Merino, que han hecho prácticamente el mismo tiempo. 30 milésimas. Prácticamente el mismo tiempo, Antonio y Pau, ese 1.11.3. Bueno, me voy a hacer un cigarrito ahora que puedo en esta sesión de clasificación. A ver, yo porque si no voy a tener que reiniciar. He intentado... Es que justamente se ha actualizado Steam en este momento que he salido. Es raro porque la actualización normalmente es nada más abrir Steam ya se te actualiza. Sí, reinícialo todo si quieres. Y a ver si te lo considero. Me queda colgando en la pantalla inicial. Mira, rápido y no se queda muy pequeño, ¿no? Este circuito para estos coches le viene bien, ¿no? No. Quizá Abraham Hans fue demasiado... Bueno, al final a lo largo de un campeonato siempre hay pistas más cortas, pistas más estrechas, hay curvas más difíciles, menos difíciles y bueno, son 6 rondas de campeonato y va variando. Ahí también está la gracia, que el piloto tenga que hacer cosas distintas, no siempre igual, entonces también le da carácter al campeonato. Bueno, sí, pues ahora vuelvo yo a ver. Este campeonato se caracteriza por... Vale, va a reiniciar. Sí, vale. Porque... Venga, pues estamos por aquí. Como decía, este campeonato se caracteriza por Open Series. Open Series, el concepto de Open Series engloba contenido gratuito, engloba contenido del Starter Pack, ¿vale? Es el pack inicial que tiene el Race Room, me parece por 10 euros. Tiene un cochecillo de cada categoría prácticamente, bastantes pistas y bueno, la Open Series ya os digo que se caracteriza por eso, ¿no? Por ser campeonatos de contenido gratuito o incluidos en el Starter Pack. Por un módico precio puedes disfrutar el campeonato de este nivel. Ahí tenemos a Pavel Mukoni con su skin particular, ese color azul que tanto nos caracteriza en las carreras que está participando. Pavel Mukoni, que ya se ha situado ahí a 1.11, el único piloto que ha bajado tanto, por detrás de Denis de Marco. Joel Carvalheira también hay 1.12.4 para Joel Carvalheira. Carlos Gallardo del equipo Platypus RT también ahí en P15. Recordar que hay mucha participación en estos campeonatos y bueno, una P15 parece fácil de conseguir, pero no es nada fácil. De hecho, ahí ha mejorado Carlos Gallardo a ese 1.11.8, le dará lugar a salir en P12. Ya os digo que con tanta multitud de pilotos y tanto nivel es bastante difícil hacer un top 10, meterse ahí en esos 10 primeros pilotos es bastante jodido. Y bueno, de dos formas, al haber tantísima participación, sí que es verdad que a todos los niveles hay luchas, hay batallas, hay posiciones que ganar y perder. Y a cualquier nivel, en cualquier posición, van a tener batallas los pilotos. Animamos a todos a participar en nuestros campeonatos. Y bueno, ahí tenemos ya la tabla de clasificación. Denis de Marco se ha llevado esa pole position con ese 1.10.5. Pavel Mukoni lo tenemos ahí pegadísimo a medio segundo, 1.11.0. Gianpietro Vianieri saldrá en P3.
Pau Alasá y Antonio Merino, los dos pilotos españoles P4 y P5, seguidos de 3 pilotos italianos como son Massimo Mascheroni, Antonio Almiento y William Verena P6, P7 y P8. Tenemos también a Jaime Dordio, que saldrá en P9. Tenemos a Roberto Gil, que cierra ese top 10. Y el piloto de Fan Racer Team, que se ha metido ahí con un gran tiempo en ese top 10. Roberto Gil, que ha conseguido marcar un buen tiempo de vuelta. Y saldrá en ese top 10. Bueno, pequeño warm-up que tenemos de tan solo 3 minutitos para que prueben los pilotos, siempre lo comentamos, ¿no? Para que prueben un poco las gomas en frío, esos frenos en frío que aumenta la distancia de frenado. Tan delicadas estas gomas cuando pisas césped, cuando pisas chinorro, te sales de la trazada perfecta y se ensucian bastante y muy difícil de controlar estos McLaren GT3. Recordar, estamos en la quinta ronda Open Series organizado por RRS Race Room Spain y en esta ocasión estamos en el circuito Zandvoort, la variante nacional. Bueno, ahí tenemos a un Pau Alasá que saldrá en muy buena posición, en posiciones delanteras, acompañado de Antonio Merino. Delante tendrá a Gianpietro Venieri. Va a estar interesante de ver esta salida y bueno, me gustaría ver las porras que tenéis en mente para ver quién se va a llevar el gato al agua, quién se va a llevar esta quinta ronda. Seguramente estará la cosa entre un Pavel Mukonin, que viene defendiendo el título del campeonato, y un Denis de Marco que está al acecho y no se va a dejar ganar tan fácilmente. Bueno, pues saludamos también a Fernán, que se apunta al chat de YouTube. Dice que está buscando PC para correr, a ver si lo tenemos por aquí dentro de poco y podemos disfrutar de su pilotaje. Y Domenico Perrupato, Race Room Crash. Se ve que Race Room está dando algún problemita, no sé qué. Domenico Perrupato, que debería estar en pista. Y estoy viendo que sí, que está habiendo bastantes bajas. No sé si será problema de... No sé si será problema, como siempre, en esta época que estamos teniendo problemas con internet todos, debido a las circunstancias. Y bueno, de momento hay 23 pilotos. La verdad es que una poco putada que haya estos problemas ajenos a los pilotos y a la organización. Bueno, cámara aérea, ahí tenemos ya la parrilla completándose. Nos vamos a poner con la cámara fija, que me gusta a mí tanto, en esta primera ronda, para ir viendo pasar a todos los pilotos de esa parrilla por cada curva. Y ahí tenemos la salida. Pavel Mukonin ahí en segunda posición, casi paralelo para Pavel y Denis de Marco. Brutal primera curva, que es bastante larga. Está enlazada, bueno, muchos coches todavía en un paralelo. Y ahí tenemos el primer coche que se va contra el muro. No sé yo si ha sido Frank Bullón. No se me ha visto.
tenemos a un Pavel Mukoni que se está distanciando ya a un segundo de Denis De Marco. Gian Pietro Venieri, piloto italiano, muy pegado al piloto ruso Pavel. Vamos a irnos con... No, nos vamos a quedar aquí con la cámara primera de este plano fijo y ahora ya pasaremos a las batallas. Bueno, pues bastante intercambio de posiciones por lo que estamos viendo. En parte delantera no tanto, pero sí que a mitad de tabla estoy viendo muchísimo intercambio de posiciones. Ya se está creando esa serpiente, como siempre decimos, esa serpiente de coches, situándose los pilotos uno detrás de otro, y en este circuito yo creo que eso va a ser prácticamente imposible adelantar. Va a haber muy pocas zonas a partir de la primera curva después de la línea de la recta de meta. Y bueno, nada, recordar que son 38 minutos los que quedan, 40 minutos de carrera, la que tendrán muchas oportunidades los pilotos para imponer su ritmo. Bueno, pues tenemos ahí a un Pau Lassa pegadísimo al piloto italiano, el primer piloto español en carrera. Vamos a ver. Bueno, pues nos comenta Fernán que sí, que le va a quitar el polvo a ese G27. Cuidado que tenemos ahí a Jaime Dordio, creo que es, peleándose con William Pereira. Cambio de brusco de trazada, lo cual no es muy aconsejable, pero bueno, estamos ahí peleando por la posición. Roberto Gil ahí con la skin naranja que tanto caracteriza al equipo Fan Racers Team, pegadísimo a Massimo Mascheroni. Tenemos la distancia real por en esa batalla por la P5. Y bueno, Marcos Iglesias nos comenta también que dándole ánimos a Tomás Marchena. Fernán dice que a ver si lo vemos dentro de poco por aquí con un amiguete. Y nada, mientras seáis limpio en pista vais a tener cabida en RRS, en Race Room Spain, en cualquier campeonato. Bueno, pues yo creo que Modes está teniendo problemas para entrar y no creo que podamos disfrutar de sus comentarios. Parece que está habiendo problemas con Race Room, no va a poder entrar, una pena. Nosotros nos quedamos aquí en pista, continuamos con esa batalla por esa P6. A medio segundo está Jaime Dordio de William Pereira, piloto de Platypus RT contra piloto de Palace Racing Team, piloto de español contra piloto italiano. William Pereira ha marcado la mejor tiempo de vuelta, ese 1.13.3, lo supera Jaime Dordio con ese 1.12.3. Y tenemos aquí a Beppe Casadio intentando adelantar a Carlos Gallardo, al piloto de Platypus RT también. Bueno, por lo que vemos muchas batallas entre pilotos de balas y pilotos de Platypus RT. De hecho, Jaime Dordio batallando ahí en esa P6 con William Pereira, y por detrás acabamos de ver a Beppe Casadio adelantar a Carlos Gallardo. Y bueno, y Jaime Dordio le
Están haciendo un sándwich los pilotos de italianos. Por detrás también tiene a Massimo Masseroni. Bueno, alucinante el ritmo el que está teniendo Gianpietro Venieri, piloto italiano de balas, que está aguantando ese ritmo brutal que está teniendo Pavel Mukoni en segunda posición. Continúa la batalla por la P7 ahí. Bueno, aquí hay un grupito bastante interesante. Massimo Masseroni se acaba de colar y ha sido superado por el piloto portugués Carlos Barros. Tenemos la onboard. Intentará meterle el coche por el interior, muy complicado ahí. Si no tienes el paralelo no vas a tener derecho a esa trazada. Bueno, pues vamos a poner el track map a ver la distancia que están teniendo los pilotos. Mira, tenemos ya a Denis de Marco pasando por esa primera curva, bastante distante de Pavel Mukoni y Gianpietro Venieri. Luego aparece Pau Alassá, ya aparece Antonio Armiento, William Berera, Jaime Dordio, Carlos Barros, Massimo Masseroni, Roberto Gil. Interesante ver también el track map, ya que nos sitúa a cada piloto en su posición a tiempo real, y con un simple vistazo vemos todas las posiciones. Pegadísimo Luciano Merlino de Jesli. El piloto español está sufriendo los ataques del piloto italiano. Tenemos por aquí atrás una batalla bastante guapa. Tenemos aquí a Kevin Fernández liderando un grupito de 5 pilotos. Ahí tenemos a Ismael Esteban intentando acercarse a Kevin Fernández. Tenemos también a Fran Bullón, que viene ahí en mitad de este grupo. Tenemos a Max Lorente, el piloto de VRG, y cerrando el grupo tenemos a Antonio Merino, que seguramente ha tenido algún problema porque salió bastante bien. Yo creo que fue el piloto implicado en el incidente ese de la primera vuelta. Espectacular grupo el que tenemos aquí en la parte intermedia de la tabla, ¿eh? Pues a Jaime Dordio, que antes tenía a Massimo Masseroni por detrás, ahora tiene a Carlos Barros. Continúa su ataque hacia esa P6, hacia el piloto William Berera, el piloto italiano de balas. Muy animada este grupito, que tienen aquí 3-4 pilotos bastante cerca. Luego por detrás aparece un Roberto Gil acercándose cada vez más a Massimo Masseroni.
Luciano Merlino, que lo intenta de nuevo con Jesli, buscando ese fallo que tenga el piloto español para intentar aprovecharse y conseguir esa maniobra de adelantamiento. Bueno, cuidado por detrás, que estamos viendo dos coches en paralelo. Ahí tenemos a Beppe Casadio y a Carlos Gallardo, el cual ha sido superado por el piloto italiano. Y nada, y continúa la batalla aquí en este grupito de la parte intermedia, que a Antonio Merino yo creo que le va a conseguir, sí, le arrebata esa P18 a Ismael Esteban. Vámonos con Jesli, el cual ha sido superado por Luciano Merlino. Yo creo que Luciano Merlino tenía un poquito más de ritmo que el piloto español y al final ha conseguido adelantarlo. Carlos Barros intenta hacer lo mismo con Jaime Dordio, el cual se está defendiendo muy bien, a la vez que está atacando a William Pereira, que lo tiene justo delante. Vamos con Jaime Dordio, parte trasera de Jaime Dordio, pegadísimo ese McLaren de Carlos Barros, el piloto portugués. Visión delantera de Jaime Dordio, el cual también tiene muy pegado a William Pereira. Bueno, bastante interesante esta batalla. 27 minutos para la finalización de esta quinta ronda, la de la Open Series. Recordad que son 6 rondas, ya está llegando a su finalización. Anunciaremos campeonatos dentro de poco, la semana que viene seguramente, y estad atentos en raceroomspain.com, donde tenemos toda la información de Race Room, de Sector 3, de aplicaciones, de setups, de calendario, retransmisiones, todo. Y por supuesto información de los campeonatos, claro. Muy recomendable. Un poco en este juego, pues la verdad es que ahí encontráis todo resumido y junto. Yo sigo intentando entrar en... Eso te iba a decir que... Está resultando muy difícil, porque no es que hay como sí, no 30-40 segundos hoy de retraso. A veces hay poco, pero es que hoy es una barbaridad, entonces bueno... Sí, Andrés Bauer nos ha comentado que en Twitch va con un poco menos de retraso, pero nada, vamos, que si no se puede, un día los problemas técnicos no nos dejan, hay veces que no se puede. El otro día fue, creo yo, no pudimos retransmitir en directo, lo tuvimos que grabar la carrera, y hoy te ha tocado a ti. Pero bueno, sí, parece ser que al final, bueno, si es el juego, pues que hay algún problema, pues... Sí, creo que Domenico Perrupato ha puesto algo de Race Room Crash o algo. De hecho, hay 23 pilotos en pista, y quiero recordar que estaba la parrilla bastante poblada antes, ¿no? Se han caído por lo menos 5 pilotos. Pues sí, alguien se habrá caído. Y ya te digo, el mensaje es oficial, o sea, sale un mensaje de error al entrar, pero que es del propio juego. Sí. Dice, no sé, error 2020 o algo así. Sí, de hecho aquí estoy leyendo yo que Josep Ullosa y David Nomo no han podido entrar por problemas, no sé, están aquí quejándose de Race Room un poco. Y una putada cuando hay problemas ajenos. A mí personalmente eso me da mucha rabia. El tema de la informática, que un día sin cambiar configuración, sin haber hecho nada, enciende el ordenador y no te funciona igual que otro día. Y luego a lo mejor al día siguiente, sin volver a tocar nada, te funciona bien. Por favor, que me lo expliquen, porque tiene mucho que ver también el tema de las actualizaciones. Yo siempre aprovecho esas ocasiones para actualizar los drivers, para que no sea problema mío, ¿no? Para revisarlo todo, revisar conexión, resetear router, no sé, las 4 historias que... Revisar los archivos de sistema de Race Room, que siempre es bueno también. Antes de... Yo diría que
es prácticamente lo mismo revisarlo, hacer comprobación de archivos de Railroom que reinstalar el juego. O sea, te supone menos tiempo y prácticamente es la misma idea, ¿no? Es revisar todos los archivos que estén correctamente. Pero bueno, siempre puede fallar desde un PC, desde una mala conexión, desde Windows. No es la primera vez que falla Windows. El milagro de la informática, sí. Bueno, ahí tenemos a una William Bairera que le ha metido el coche a Antonio Sarmiento, su compañero de equipo, el cual ha tocado un poco y se ha ido contra el muro. Bueno, una pena para Antonio. Bueno, como decíamos, puede fallar Windows, que no es la primera vez, puede fallar Railroom, puede fallar la conexión, que en esta época, como antes hemos dicho, en esta época Internet no va lo más fluido que siempre ha ido. Da igual que tenga fibra, da igual que tenga lo que sea, las redes sociales no funcionan igual. Al final hay mucho tirón de Internet en esta época. Ahí Jaime Dordio, el piloto de Platypus RT, haciendo una gran actuación en esta quinta ronda de la Open Series, situado en P6, haciendo un carrerón. La verdad es que tenemos a un piloto español por delante, también a Pau Alasá, pero ahora mismo no está en batalla. Cuando nos volvemos a ir con esta gente que están teniendo un grupito bastante bueno entre William Bairera, Jaime Dordio y Carlos Barros. Pues ahora mismo tenemos este grupito de 3, Antonio Sarmiento por detrás, parte intermedia, y intentando meterle el coche a Tomás Marchena, lo cual no tiene mucho hueco ahí, creo. Se impacienta Antonio Sarmiento, lo intenta con Tomás. Sí, nos comenta Alfonso Cachón, el gestor de los servers, que nos confirma que Railroom se ha caído a nivel general, la tienda, todo el multiplayer. Se satura. La verdad es que no sé qué servidores tendrá Railroom, pero sí que hemos notado en esta época de COVID-19 se han llegado a saturar. Yo creo que es debido a los problemas de conexión, o incluso que hay muchos jugadores hoy viernes a esta hora, no sé, ya desconozco el tema. Bueno, impresionante paralelo el que está manteniendo Tomás Marchena, Antonio Sarmiento. Interior para mí, interior para ti. Ahí Antonio apura su trazada, tocando un poquito a Tomás Marchena y le gana la posición. Bueno, como siempre, estoy viendo la carrera bastante al día, digamos, y creo que voy a poder seguir bien. Guay. Pues bueno, como siempre decimos, cuando vemos algún pequeño toque, simplemente, si los pilotos no están de acuerdo con la maniobra, tienen la posibilidad de reclamarlo. Se encarga la organización de aplicar las normas si hay alguna irregularidad o algo ilegal. Y nada, al final todos queremos mejorar, aprender, y se trata de eso. Importante que reclaméis para que la organización pues eso actúe, porque si no a veces también pasan cosas pues desapercibidas y que tienen que ser sancionadas, ¿no? Que si algún piloto pues lo ve, que no dude en reclamar si lo ve oportuno. Pero bueno, de todas maneras yo diría que Sarmiento quizá no le ha devuelto la plaza en sí, pero sí que ha levantado hasta recuperar el paralelo. Yo creo que ahí lo espera. Y muy difícil, porque sí, es que realmente el circuito, en cuanto a para adelantar, como no sea a nivel de recursos, sí, yo creo que excepto la recta final. Sí. Modes, habla un poco más fuerte. Bueno, espérate, igual te puedo subir yo aquí. Sí que es verdad que yo estaba comentando antes la primera curva después de la línea después de la recta de meta. Aparte de esa,
Si no tiene, si coge bien el interior y no hace un error el piloto de delante, es muy difícil adelantar aquí, ¿eh? Muchas curvas enlazadas también, que no para una curva después de otra. No tiene una recta y una recta de atrás, no hay una recta de atrás. No, y realmente esta zona que ahora se ve, la de final de recta, es que aquí no paras de enlazar curvas que con eso solo te da tiempo a acelerar, frenar prácticamente. Y no, aquí meterlo aquí es complicado. Es muy complicado. Y ahora esta curva que les vendrá, claro, aquí es ahora gas a fondo hasta el final. Y luego, sí, pues, a esta curva tan lenta, peligrosa además, por diferentes frenadas, el coche también se te va a largo muchas veces. Y quizá aquí también esta pura frenada puede ser un sitio, pero es que aquí es que no cabes. Es que esto luego es muy estrechito. Sí que es verdad que quizás en la variante GP tiene ahí un poco más de curva rápida y semi-recta y tal, donde sí puede, bueno, tiene alguna posibilidad más también al ser una variante más, la GP ser una variante más larga que esta, pero es que aquí poco respiro hay. Sí, para el piloto poco de respiro. Además, lo que comentaba antes, que el coche lo sientes mucho y lo disfrutas. Tiene un derrapado bastante controlado aquí, como si el asfalto tuviera bastante grip, y disfrutas mucho el coche. Entonces, seguro que todo el mundo va apurando y disfrutando. La verdad es que muy buen circuito este Zandvoort, ¿eh? Yo creo que todos hemos rodado aquí alguna vez en alguna variante y muy polifacético, no sé si se dice así. Es muy polivalente en el sentido de que... Polivalente, ahí está. Es muy polivalente en el sentido de que puedes meter prácticamente cualquier coche, ¿eh? En el circuito de Zandvoort GP ruedan hasta los DTM del 2016, o sea que un circuito también no es excesivamente ancho, donde puedes meter también desde los NSU, o sea, tienen un amplio margen para elegir coches, ¿no? Desde un NSU hasta un DTM del 2016, o sea que Fórmula no creo que meterlo aquí sea ya muy buena idea, no sé, la verdad es que igual estoy equivocado, igual nos pueden decir algo por el chat de YouTube o de Twitch, pero puedes meter desde cualquier tipo de coche prácticamente. Muy divertido, la verdad es que tiene una curva con un peralte muy pronunciado. Hay curvas que te permiten acelerar incluso antes del vértice. No sé, a mí es un trazado bastante peculiar y bastante divertido, muy técnico también. Sí, divertido lo es. En este puedes perder tiempo en cualquier acelerón, porque hay muchos acelerones. Hay algunas curvas que realmente son lentas y el coche, ya lo he visto, que quería deslizar por todas partes cuando abres gas, pero muy disfrutable, como piloto. Seguro que hoy también van a acabar sudaditos, pero habrán disfrutado. Sí, bueno, teníamos ahí a Pau Alasá, que se había ido a posiciones más retrasadas, a posiciones intermedias de la tabla de P15, y un Roberto Gil, que según la tabla... vale, porque están parando todos los pilotos, se ve que el trazado... Bueno. Están parando muchísimos pilotos, estamos viendo... Denis de Marco en P8, no sé, a mí lo que me ha sorprendido es ver a Roberto Gil en P4. Me ha sorprendido tanto que tengo que pensar que la mitad de la parrilla se ha metido en boxe, vamos. Bueno, pues realmente estamos a falta de 15 minutos y yo creo que ya está dejando de ser el momento óptimo de parada en boxes. Lo correcto sería en el minuto 20, 18, a partir del 22, 18, no sé. Y me he llevado una sorpresa con eso del cambio de rueda. A partir de ahora quien se pare va a perder muchísimas posiciones con otro piloto que se haya parado.
tener una hemorragia de posiciones brutal. Roberto Gil está optando por la estrategia de no pasar por boxes. Veremos a ver cómo gestiona esas gomas y cómo termina la carrera. Es un circuito cortito, pero bueno, también el box es bastante corto, que pierdes tiempo pero no mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal le sale la estrategia. Roberto es un piloto que últimamente va fino y a comparación a otros pilotos, a mí por ejemplo, él degradan bastante menos rueda que yo, o sea que eso... Sí, bueno, va fino filipino, porque... va fino hasta que no. Hasta que lo enfocamos. A ver si enfocándolo nos deleita con ese incidente de costumbre, ese besito al muro, ese toquecito que suele dar. Ahora mismo debe estar muy contento en cuarta posición, la verdad. A ver, porque bueno, el ritmo sí que va bien. No, amigo de la organización. Amigo de la organización, la verdad es que siempre le deseamos lo mejor a Roberto. Está teniendo muy buena carrera en esa P4, la verdad es que muy buena posición si la mantiene, porque por detrás ya está apareciendo por ahí un Denis de Marco que está remontando posiciones. Luciano Merlino también viene bastante fuerte. Y bueno, todavía queda 12 minutos. Tampoco han parado entonces. Los dos coches grises que rodean a Roberto tampoco han parado. ¿O sí han parado? O sea, el piloto de delante que lleva Massimo Mascheroni no ha parado, es posición real. Y el piloto que trae por detrás, Gerli, tampoco ha parado. Denis de Marco, yo creo, por la posición, no sé si habrá tenido algún problema, pero en esa P6 me suena a mí de que ha parado a cambiar gomas, o habrá tenido algún incidente. O le han metido un stop and go. O igual sí, visto, sí, puede ser. Bueno, si ya te obligan a parar, bueno, no puedes aprovechar para cambiar, no puedes aprovechar la misma para hacer las dos cosas. Bueno, nos vamos con Antonio Armiento, el cual está teniendo un paralelo brutal con Miguel, ahí con piloto portugués. Bueno, Antonio Armiento subiéndose por las paredes, al final ha perdido no le ha podido arrebatar la P13 a Miguel. Por detrás está acercándose Pau Alasar remontando, el cual este piloto sí lo hemos visto pasar por bosses. Pues aquí habrá una diferencia de ritmo importante, ahora entiendo. Bueno, le coge el interior Antonio Armiento y consolida esa posición. Nos vamos con Denis de Marco, que acaba de hacer lo mismo con Jesli. Bueno, pues brutal adelantamiento, que se han puesto de acuerdo los dos pilotos en diferentes posiciones y en diferentes zonas del trazado de Zandvoort. Porque esa curva quizás sea la más difícil de este trazado. Justo donde han hecho el adelantamiento es una curva que esa frenada es muy fuerte y no sabes exactamente por dónde ir a la hora de entrar para salir bien, y si no pierdes bastante. Bueno, cuidado con Roberto Gil, que está haciendo un carrerón en cuarta posición, pegadísimo a Mascheroni y disputándole al piloto italiano esa P3 que le daría lugar a un podio que normalmente Roberto Gil no disfruta. Aunque por detrás también trae a Denis de Marco, el cual viene demasiado fuerte. Denis de Marco va a pasar a través de grupito segurísimo. Este grupito de 3 convencido que los va a pasar, a ver de qué manera, a ver si no hay ninguna sorpresa, porque tanto Denis como... Uy, cuidado ahí, han ensuciado las ruedas y... bueno, pues le puede venir bien a Roberto Gil, que lo va a intentar por el exterior. A ver, cuidado, que Massimo Mascheroni, no sé si era... No, perdón, Jesli, ha sido Jesli el que... Roberto Gil sí ha sobrepasado a los dos pilotos italianos y ha sido Jesli el que se ha visto ahí envuelto en ese incidente. Sandwich. Pues sí, lo han liado compañeros de equipo, hemos encontrado otro de canal. Y es que, como estoy siguiendo en el móvil, la verdad es que la tabla de posiciones es
extremadamente pequeña y no veo un caracol. Pues... ¿El qué? Perdón. Bueno, Estaba mirando ahí estoy viendo la... Que estoy viendo la... Sí, que en el móvil no se ve nada, claro. Ahí, Puede exacto, leer, exacto. Roberto Gil, porque como el nombre es cortito, pues normalmente lo sí que se ve, pero ¿va tercero ahora? Roberto Gil sí, han tenido el percance ese de Denis de Marco y Massimo Mascheroni, y Roberto Gil ha salido beneficiado, está ahora en P3, aunque tiene a un Denis de Marco a menos de un segundo ya. Y bueno, por aquí atrás estamos teniendo una bonita batalla entre Kevin Fernández y Fernando Pedraza. Está intercambiándose de posiciones y teniendo una batalla ahí hasta el final de la carrera, 40 minutos sin saber en qué posición va a terminar. Y ya está Roberto Gil defendiéndose de Denis de Marco, el cual ha intentado meterse ahí por el interior donde no había hueco y veremos a ver cómo lo que aguanta Roberto Gil de los ataques de Denis, un piloto súper rápido, el cual efectivamente ya lo ha superado, sí. Aguanta un segundo y medio, dos, más o menos. Es que no se puede hacer gran cosa este hombre. Además, sí, no levanta. Aparte del nivel que tiene. Sí, los pilotos Denis de Marco, Pavel Mokonin, Simon Mir, no sé, Luke Musto, es primera división absoluta. Sí, es muy jodido aguantar a un piloto así. Lo ha intentado, está intentando ahí no despegarse demasiado de Denis de Marco, pero bueno, Roberto Gil en una muy buena posición, en esa cuarta posición. Tengo aquí en la casa a dos gilipollas, mi novia y mi hermano aquí haciendo el tonto, tapándome la pantalla o intentándome asustar o cosas así, no sé. Ya el otro día, no sé qué semana fue o qué retransmisión dieron por culo ahí en el chat. También. Se toma media cerveza y se pone tonto. Ahí el confinamiento de las cervezas. Bueno, eso que es bien. Y nada, tenemos ahí a William Berera en esa P17 que estaba batallando con Nuno Miguel. Se ha pegado aquí a Nuno Miguel bastante, lo tiene ahí a 2 décimas. William Berera, que no sé si es que ha pasado por boxe o ha tenido algún incidente. Y Denis de Marco, que está ya pegadísimo a Jaime Dordio. Denis de Marco echándole luces. Nunca he entendido bien eso de echar luces. La verdad es que me parece una falta de respeto. No sé qué opinas o qué opina la gente, pero... Bueno, en la vida real sí que me gusta, ¿no? Si vas por la autopista y va alguien pues lento, pues es una buena manera de decir, oye, sí, bueno, sí. Sí, pero igual vas despistado mirando la radio, ¿no? En competición es como que darle el toque a alguien. Hombre, pero si vas luchando en paralelo y batallando y más o menos con el mismo ritmo, pues lo veo injustificado. Ahora, sí. si Denis interceptaba comiéndole un segundo y medio por vuelta, pues oye, cuando llega le dice, mira tío, ráfagas y quita, que chaval, que sí, que voy más rápido. Y bueno, sí, no creo que se pueda justificar retener a alguien si ruedas un segundo y medio más lento en ese momento porque uno ha cambiado ruedas y el otro no, por ejemplo, Sí, ahora, si es por vicio de dar la ráfaga, sí, está feo. Está bien también que lo tenga implementado el simulador para poder usarlo cuando en alguna ocasión y tal. Y bueno, tenemos aquí a Ismael Esteban súper cerca de Fernando Pedraza, el cual tiene bastante daño aerodinámico en la parte frontal y le ha conseguido arrebatar esa P19 por el interior de la primera curva de Zambor. Volvemos con Gianpietro Vienieri superando a su compañero de equipo Luciano Merlino, el cual yo creo que no ha pasado por boxes. Gianpietro sí. Ahora estamos viendo adelantamientos debido a las posiciones que han perdido los pilotos que han pasado por boxes, pero recuperan algunas siempre debido a las gomas nuevas.
Pues eso es que está ajustado entonces, ¿eh? Que si vemos ya pilotos recuperar, pues bueno, estaba ahí muy a la par. Si salía cuenta uno a cambiar, por lo que vemos. Pero bueno, vamos a Bueno, ver la mucho plaza intercambio de fuerte. posiciones. Estamos viendo pilotos que habían estado en posiciones bastante más adelantadas, como Beppe Casadio, William Berera, Tomás Marchena, Pau Alasá, Antonio Almiento. Ahí están en mitad de la tabla. Yo creo que son pilotos que... Bueno, Antonio Almiento sí que es verdad que lo hemos visto en algún incidente, pero los demás pilotos yo diría que han pasado casi todos por boxes. Es que sí que ahora que estoy recordando, la curva está muy abierta de entrada a línea de meta. Realmente este coche tiene bastante tendencia a abrirse del morro. O sea, el morro se quiere ir fuera. Y si te vas quedando sin ruedas, supongo que debe ser ahí bastante molesto y puedes llegar a perder muchísimo tiempo, ¿eh? Porque si haces toda esa curva más o menos lento y ya a la recta también pues no vas lo deprisa que deberías, ahí puede ser una decisión importante lo de cambiar o no. Porque ahí sí que el coche, ya te digo que con las ruedas perfectas, hacerla a fondo era complicado. Bueno, paralelos por todas partes. Sigue entiendo luces. Este sí que entiendo que Bueno, de a los momento lados. mantienen esas distancias, esas pequeñas distancias. Batalla por alguna posición, realmente no hay gran cosa, pero todos los pilotos bastante pegados. Vamos a poner el track map y ahí tenemos lo poco que se han distanciado a lo largo de estos 40 minutos. Vamos a hacer un breve repaso. Vámonos con el líder de la carrera, esta quinta ronda de la Open Series organizada por RRS Race Room Spain. Tenemos a un Pavel Mukonin imponiendo su ritmo brutal. Un Denis de Marco que yo creo que ha pasado por línea de boxe y está a tan solo 4 segundos ya de Pavel Mukonin. Jaime Dordio lo tenemos aquí cerrando ese hipotético de momento podio. Muy buena carrera para Jaime Dordio, desde el principio hasta el final está haciendo un carrerón. Roberto Gil en P4, me alegro muchísimo por el piloto de Fan Racers Team. Jesli Carrerón que en quinta posición. Ahí tenemos los tres McLaren naranjas, diferentes skins realmente. Massimo Mascheroni, el piloto de balas. Ahí lo tenemos que se va bastante largo en esa primera curva. Se acerca bastante ahora a su compañero de equipo Gianpietro Benieri. Por detrás Luciano Merlino. Bueno, esto es dominio de los pilotos italianos por esta parte. Tenemos a Antonio Merino, que ha recuperado bastantes posiciones debido creo que tuvo un incidente en la primera curva y aún así está en P9. Carlos Gallardo, el integrante de Platypus RT, en P10, cerrando ese top 10. Fran Bullón, muy buena carrera para Fran Bullón, el cual ha sido muy constante durante toda la carrera de esta quinta ronda de la Open Series y está en una P11, se llevará muy buenos puntos para el campeonato. Carlos Barro lo tenemos ahí en P12, el piloto portugués también consolidando esa plaza y muy próximo a Fran Bullón. A Antonio Almiento, que lo vimos que tuvo un incidente contra el muro, y P13 para él. Pau Alasá remontando posiciones, P14. Tomás Marchena, P15. Beppe Casadio, P16. William Pereira, P17. Nuno Miguel, P18. Ismael Esteban, P19. Joel Carballera está en pista en P20 y Fernando Pedraza en 21. Bueno, pues chicos, esto va a terminar. Nos vamos a ir con el primero. Pavel Mukonin se ve que ha tenido algún problema y ha caído a la 13ª posición. Parece que ahora estoy pudiendo entrar en el server, o sea, ahora sí, ya está reparado. Ya está, pues al final gana la carrera de Denis de Marco. Pavel Mukonin, que no sé qué le habrá pasado o que habrá tenido que pasar por... Bueno, pues Jaime Dordio, a ver, Roberto Gil. Bueno,
cómo ha Vamos a acabado ver, Roberto porque Gil al Roberto final. Gil, no sé, vamos a esperarnos a la tabla de resultados, porque aquí en los datos están un poco moviéndose y... Está cayendo, a ver si se ha quedado sin gasolina. No, yo creo que sí ha llegado, no sé, yo creo que ya está en Moss, Roberto Gil. Yo creo que ha hecho podio y todo. O P4, no sé. Bueno, lo que me tiene a mí con la duda es... Ah, mira, Roberto Gil llegando. Oh, Roberto Gil ha pasado algo. No sé, o a lo mejor la IA es la que la lleva ya, no sé. Es raro lo que estaba haciendo. Y Pavel Mukoni también, no sé, a ver la tabla de clasificación, cómo ha quedado esto. Igual ha pinchado, claro, igual ha pinchado, cuidado. Y por eso iba aquí haciendo trompos, que es lo que yo he visto ahora. No, yo creo que ya lo tenía la IA o algo, no sé. No tengo ni idea. Está tardando mucho esto. A ver, la verdad es que Ray Room está haciendo la suya o la conexión o algo raro está fallando. Aquí vemos un coche llegando a meta, marcha atrás, Roberto Gil, marcha atrás, yo no sé eso. ¿Qué coño era? Hoy, por cierto, el otro día vimos no sé si lo viste en Model, lo de en la Funny Cup con los Porsche, a Héctor García haciendo el caballito a dos ruedas, las dos ruedas de adelante, no lo vi. levantando así en plena recta de Spa a dos ruedas todo el rato. Mira qué risa, tío. Ostras, pues sí que ha pasado algo en esta última actualización, se les habrá colado algún detalle porque en Laguna Seca también estaban 3 coches BMW de la misma... Vale, ya tenemos la tabla de resultados. Ahora sí. Perdón que te corté, sí, Denis de Marco P1, Sí. Es que luego no tenemos los resultados. Jaime Dorio ha conseguido meterse en esa P2, Jesli se mete en ese podio, enhorabuena por Jesli. Benieri el P4, Luciano Merlino P5, Antonio Merino ha recuperado ahí hasta la P6, Máximo Mascheroni P7, Fran Bullón P8, Carlos Gallardo P9, Antonio Armiento P10, Pau Alassa P11, Tomás Marchena P12, Roberto Gil P13, Pavel Mukoni al final ha llegado en 14, Carlos Barros 15, BP Casado 16, William Pereira 17, Nuno Miguel 18. Y bueno, pues hasta aquí ha sido todo. La verdad es que Ray Room iba bastante mal, o la conexión, no sé lo que ha pasado. Vamos a poner aquí el banner. Nos comentan por aquí, ¿se ha caído el server? No, el server hemos visto que iba correctamente. Lo que ha habido es fallo general, no sé, hemos tenido problemas también para... Tanto Model no ha podido entrar a Ray Room debido a la conexión, debido a problemas ajenos a la organización y a los pilotos, y la verdad es que da mucha rabia. Bueno, pues si quieres nos pasamos por el live y entrevistamos, veo a Antonio Merino que está por ahí. Hola, hola. Fernando Pedrazo, mira, Hola Roberto, ¿qué te ha pasado? ¿Pinchazo? Que he pinchado a falta de 2 curvas, tío, sí, qué pena más gorda. O sea, Sí, que era además iba arriesgado, bien, o sea, era arriesgado. Era arriesgado, pero a falta de 2 curvas pensaba que ya estaba hecho. Y me ha tocado entrar de culo porque es que hacia delante no iba el coche, tenía ya las 4 ruedas pinchadas al salir de la Puzolana. Y me ha tocado entrar de espaldas porque es que hacia adelante solo hacía que girar en sí mismo. Digo, por espaldas, de espaldas. Sí, Ha sido una pena, la verdad. Tracción delantera. Sí, sí. Pero vamos, muy bien. Sí, una pena, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado? Que nos comentan algún piloto que se han caído bastantes, ¿no? ¿Tú has notado yo no he notado a nadie. Yo no he notado nada, la verdad. Yo he rodado bastante. Sí que ha habido un momento, un lag. Ha habido un lag ahí hacia la tercera, cuarta parte del... el último cuarto sí que he notado un lag, pero no sé si yo pensaba que era mío. Yo creo que ha sido lo de que han actualizado Steam durante la carrera y entonces como que no sé, que se ha hecho el lío el juego con los IDs de los jugadores de antes y después de la actualización, porque se ha quedado eso tontísimo un buen rato y, puede ser. Y no sé, y luego ha durado media hora o así, luego ya ha vuelto a funcionar, o sea, ahora vuelve a funcionar el juego bien, pero en fin, no sé. No está bien, pero consumía mucha goma este coche, ¿eh? Pero divertido, ¿no? Circuito habéis sudado, ¿no?
Mucho, mucho. O sea, mucho. Porque ya te digo, en principio más o menos iba un poco a ritmo, luego me ha tocado ir despacito, aún así, pues eso. No había manera de reservar neumático. De hecho, ya hice una prueba, llegué justo, pero es que he llegado, he empezado las últimas 2 vueltas a 0. O sea, la última vuelta 0, pero es que la anterior también. Entonces, claro. Al límite. El 0 tiene un límite. Sí, no, está claro que el 0 es a lo sumo una vuelta, no 2. Que se nota ahí las simulaciones de carrera que ha hecho. Hombre, te digo que ayer lo simulé, llegué justo, llegué con un 2%, entonces yo pensaba que hoy llegaba ya. Pero sí, te has animado, te has visto cuarto, has dado gas ahí como un loco. No te creas, he estado bastante... Estando quinto está bastante tranquilo. Vámonos al live si queréis y meto a Antonio Merino también para que nos comente un poco la carrera y cerramos ya la retransmisión. Muy bien. Muy bien. Buenas, estamos en directo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Carrerón, ¿no? Al final has remontado ahí hasta P6. ¿Has visto la remontada, no? Desde último en la segunda curva hasta P6. Que la primera vuelta tú te viste envuelto en un incidente, ¿no? Creo que... Sí. Vale. Sí, Roberto Gil me dio por detrás. Como siempre, ¿no? ¿Y te ha gustado? Cacahuetes, esos cacahuetes. Pues nada, ha sido un fastidio porque yo iba para ganar la carrera. Ya, hemos estado entrevistando ahí a Roberto Gil y no nos ha comentado nada al respecto, no ha comentado no sé qué, ha desviado el tema, que si ha pinchado, que si no sé qué, pero... Yo no iba a hacer parada y además mis tiempos iba a 1.12. Fíjate que yo he quemado muchísimas ruedas adelantando desde P22 hasta P16. ¿Pero te pega yo algo, Antonio? Sí, en la segunda curva, en la tercera curva. ¿Cuándo? Pues en la salida, hemos salido... No, te habrás equivocado, yo no te he pegado, yo no he pegado a nadie toda la carrera. A lo mejor era otro coche, otra esquina. Yo no he sido estoy viendo la repetición. ¿Y te he pegado yo? Pues si yo voy por fuera, no me toco con nadie. Sí, me has pegado, me has dado justamente en la parte izquierda de atrás. Y justamente me has hecho trompear. Bueno, señores, es Roberto Gil. Ahora la nueva modalidad de Roberto Gil es hacer incidentes sin saberlo siquiera. O sea... Hostia, que de verdad que no soy consciente, te lo juro, ¿eh? No soy consciente. Míralo. Ha sido... Me has dado el toque justo. Judicial. Pues no soy consciente, te lo juro, ¿eh? Estábamos todos apelotonados. Yo he frenado con el delante, también, y tú has abierto, pues la inercia me has pegado. Además, te digo que te has dado cuenta y todo porque has frenado. Te he visto que has frenado, has hecho el amago ahí de intentar, pero has visto que estaba la jauría por detrás. Yo creo, ya te digo, lo voy a mirar porque yo o sea, no iba, mi estrategia iba a conservar desde el principio. O sea, no tenía intención de ir a hacer plazas ni adelantar a nadie. De hecho, me han adelantado un par de ellos. En 2 vueltas me han adelantado un par de ellos. No. Si en la primera vuelta casi todo el pelotón italiano ha ido a hacerse el héroe del día. Es la verdad. Te digo que no. Lo digo como lo he visto, ¿eh? Lo digo como lo he visto. Es decir, pero bueno, yo iba tranquilo, no soy consciente, ahora lo voy a mirar. La prueba la habéis visto, es decir, han parado casi todo, la mitad han pinchado y... Yo como comisario digo que eso hay que hablarlo en otros. Pero bueno, lo que siempre decimos, que reportarlo a Incidents. No, por supuesto lo voy a reportar porque me ha dado un poco de rabia, porque yo iba, con el ritmo que llevaba de carrera, clasificación, además tú lo sabes, Roberto, me has visto la entrenamiento. Sí, no, Antonio, que de verdad, si yo te he pegado, que no soy consciente, te pido disculpas porque te lo juro. Ya, pero que no soy consciente, lo voy a mirar porque me estás dejando. No pasa nada. No, pero que me estás dejando flipado porque no soy consciente. Porque si me pego a alguien, incluso me he pasado de frenar, lo digo y me he pasado, pero es que no. Yo creo que Antonio ha tenido buena carrera también, al al final ha llegado en P6, ha tenido un carrero, que mejor o desde, peor hubiera sido. Desde P23, y además P23, pero que yo iba a dejarlo. Habías clasificado bien, la ultimísimo, quinto. Pero además es que estaba... Pues no puedo ser yo, porque si salgo yo el 11. ¿Cómo te he pegado yo a ti el quinto siendo yo el 11? Porque ha salido todo el mundo como si fueran locos. Sí, lo acabo de ver. Que no puedo ser yo. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cortando la retransmisión. Que estábamos en retransmisión, ¿no? Claro. Sí. A ver, bueno, la estos salsa finales de la carrera, tan bonitos
Claro, Están pues animalitos. sí. Pero vamos a ver, discutir. Sí, pero que no Venga, pasa- sí, vamos a ver, Me educadamente, corta joder. a ver, es que hay cortando retransmisión, que hay el oval, vamos todos para el oval. Pero Que que ya no pasa está nada, habilitado. son cosas así. Sí. Ya está el Daytona, Sí, ¿va? pero sí, vamos a ver. Sí, Sí, que sí, esto, sí, sí, esto sí. se Sí, la comenta acabo de después de pillar. la carrera, pues, oye, no sé qué. o- Tony, el coche es el GTO Classic, ¿no? El, Sí, 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 el sí. Mustang. Mustang, el IMSA GTO. Exacto, mete ese. Ese es el más parecido a la NASCAR. Pero que han puesto un circuito oval Hombre, claro. en Race Room. Antonio, sí que es cierto que te he tocado, pero es que te han pegado a ti un italiano y te has frenado tú. ¿Lo estás viendo? Joder. Qué No, es guapo verdad, un está italiano eso, se ha metido por fuera. Roberto, Ah, no, Es digo que por no ti, era posible que lo haya Roberto pegado. siempre igual. Es que Es que no como soy ha consciente. frenado, pues, Bueno. como ha frenado por delante mía, te he dado. Digo, Tío, pero mirar la vamos. retransmisión, mirarlo, pero si es que Nah, pero estoy mira, todo el rato bueno, por fuera, bueno, venga. intentando no tocarme con nadie. Hombre. Está serio? claro que. Nah, pero así- mira, sí, al final es tontería discutirlo. Reportarlo. Sí, o es sea, tontería. Ya está. Vamos a ver, voy a reportarlo, ya está. Y ya está, y se aplica la Y no, normativa. no que tengo tenemos ningún y- problema y me sabe fatal porque efectivamente tenías mucho ritmo. Pero es que si te das cuenta, el que realmente te ha fastidiado es el italiano, que se te ha metido por fuera, te ha hecho frenarte a ti y yo me te he comido por eso, pero ya te digo, no era ni consciente de que te habías trompeado, te lo juro, ¿eh? Pues te das cuenta, yo voy buscando el exterior por no meterme en líos. Fíjate, yo voy buscando el Sí, exterior. Sí, al Y final vamos, hay que ya te posicionarse en la perspectiva de cada uno y nada. Claro, se claro, ya reporta, está. se pone, se aplica la normativa de la organización y punto. Bueno, chicos, vamos a ir cortando la retransmisión y nada, lo dicho, un saludo a todos los que hayan participado, un placer que hayan corrido, enhorabuena al podio y gracias a todos los que hayan estado activos ahí en el chat de YouTube y de Twitch, que ha estado bastante movido. Gracias a todos. De nada. Gracias a todos. Venga, Venga, todos. gente, saludo. hasta luego.